Lor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Empezamos con Dame pa' matarla, teleficción, porque bueno, el tema de los medios está en un punto álgido, tanto en Venezuela como en Ecuador, y en esto nos vamos a ocupar en esta edición de Ojo con los Medios. Así es, y bueno, empezábamos con teleficción porque precisamente reflejaba un poco de lo que vamos a hablar esta noche y pues a lo que nos compete directamente, así, Directamente. sin anestesia. Sí, y bueno, vamos a arrancar con Nicolás Maduro, luego de la decisión que tomó Conatel, la empresa de telecomunicaciones de Venezuela, de quitar del aire a CNN en español, iniciándole un trámite administrativo por difamaciones e injurias. Y vamos a ver cómo se refería el presidente constitucional de Venezuela a diferentes situaciones que se está viviendo en ese país con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. No queremos problemas con el señor Donald Trump. No. Él debe saber, el presidente Donald Trump, que la Venezuela bolivariana revolucionaria, los hijos de Bolívar y de Chávez, y yo como presidente de la República, no quiero problemas con su administración. Lo están acorralando y lo están empujando, y lo quieren traer al terreno de la confrontación total. Los primeros, los bandidos de aquí, de la ultraderecha, que se van a Washington a calentar los oídos del imperialismo para que se venga este nuevo gobierno y cometa el mismo error que cometió George Bush 8 años y Barack Hussein Obama 8 años. Señor presidente Donald Trump, abra los ojos, abra los oídos, no se deje llevar al terreno errático de equivocaciones y derrotas y repetir los mismos errores de George Bush, del clan Bush y del clan Clinton-Obama. Es un clan Clinton-Obama. Venezuela quiere relaciones de respeto en términos de igualdad con la nueva administración, pero parece que ya lo están empujando y empujando y empujando, y va a caer en el mismo hoyo que cayó el clan Bush y el clan Clinton-Obama. Si nos agreden, callados no nos vamos a quedar. Venezuela va a roncar y va a roncar duro, y los pueblos de América Latina y el Caribe nos van a acompañar como nunca antes en la historia. Lo veo en el horizonte, lo veo claro. El imperialismo ha llegado al nivel de mayor desprestigio jamás visto. Ahí está el Departamento de Estado conspirando contra nosotros, Delcy. Los funcionarillos del Departamento de Estado, frustrados, porque han fracasado una y otra vez. Y el Departamento de Estado y todos esos organismos, con la CNN como aliado, presidente Donald Trump, CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela. ¿Quién lo está promoviendo? CNN, que es un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias. Palabras de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a propósito de este tema de los medios de comunicación, CNN, y también el hecho de que personeros de la derecha en Venezuela hayan aparecido sacándose una foto con Donald Trump, promovidos por también republicanos allá, como el señor Rubio, cubano él, y bueno, ahí está doña Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Y bueno, vamos a ver qué es lo que decía también Diosdado Cabello a propósito de esto de CNN, que pide que esté fuera de su patria en BTV, Venezolana Televisión. Numeral CNN, fuera de mi patria. Numeral CNN, fuera de mi patria.
Desde allá se piensa desestabilizar. Mañana viene el mundo entero para acá a meter las cámaras. Sacaron del aire a CNN. ¿Y por qué no dijeron nada cuando sacaron a Telesur de la Argentina? Hipócritas. Hipócritas. ¿Ah? Es que ellos son son colonialistas. Están aquí enfermitos. Enfermitos. Para adelante, para allá. Esto no han visto ya, yo. Bueno, así Venezuela instala también en las redes sociales lo que considera esta batalla mediática. Lo que vamos a hacer en este primer bloque en Ojo con los Medios es analizar un poco ciertos momentos de la CNN contra Venezuela, particularmente, y desde que un proceso de cambio, un proceso de transformación, la revolución bolivariana llegó al poder. Vamos a ver esta pequeña pastilla al respecto. CNN, las 24 horas del día, su programación es programación de guerra. CNN lidera la promoción de una matriz de opinión sobre una Venezuela violenta y dictatorial. Lo que sucede en mi país es terrible, las muertes indescriptibles. El fenómeno castrista que el difunto presidente Chávez llevó a Venezuela, las tiendas están vacías. Por represión de la tiranía, las calles inundadas de sangre. Cynthia Hudson es directora general de CNN en español. Proviene del periodismo anticastrista de la Florida y dirigió durante años la señal Mega TV de Miami, famosa por su propaganda sucia contra Cuba y el gobierno bolivariano de Venezuela. Venezuela is on a fast track to ruin. It could be as wealthy as Saudi Arabia or Qatar. Instead, it is beginning to look more and more like North Korea. Si no rectifican, fuera de Venezuela, CNN. Fuera de Venezuela, CNN. Fuera. Dos datos contundentes de esta capacidad que tienen algunos medios de comunicación de instalar supuestas verdades. Es, por ejemplo, cuando Nicolás Maduro le gana a Enrique Capriles desde los medios y desde la propia oposición en Venezuela, quieren instalar de que hubo un fraude, no quieren reconocer las elecciones y Enrique Capriles manda a la gente a las calles. Se produjeron 11 muertes vinculadas al sector del chavismo y eso fue silenciado en los medios. Luego, en febrero de 2014, se producen las llamadas guarimbas, que son también cortes de carreteras, cortes de calles, intentos de tratar de paralizar la economía. Eso se dio sobre todo en Caracas y también en la zona de Táchira. Mueren 43 personas y lo que instalan los medios de comunicación, como te mostraba acá la CNN, es un estado de situación en el cual el gobierno asesinó a esos 43 personas. Lo cierto es que cuando uno va a las investigaciones sobre la afiliación de esas personas, se encuentra que 22 eran militantes de base chavista asesinados con métodos paramilitares, había 8 miembros de las fuerzas de seguridad asesinados también, 7 sí que eran militantes de la oposición y otros que no tenían una afiliación política por lo menos conocida. Entonces esa matriz de opinión instala situaciones que generan a la opinión pública internacional a pensar que lo que hay en Venezuela es un caos incontrolable, un gobierno autárquico y el cercenamiento de derechos civiles. Muy fuerte la campaña mediática que Nicolás Maduro lo llamó guerra mediática. Claro, y además la utilización de los personajes de la derecha que opinan mal contra el gobierno de Chávez, no manejan la contraparte, parte y contraparte, que es lo que en las universidades en comunicación nos enseñan para tener cierto equilibrio y cierta ética en el trabajo. Y bueno, básicamente a lo largo del tiempo, y nosotros también lo destacábamos desde estas pantallas, CNN todos los días, el tema de conversación o tema de noticias siempre de Venezuela, y siempre destacando dictadura, régimen, tiranía, ese tipo de repeticiones que pegan y que manipulan precisamente en la noticia. Vamos a ver ahora un archivo del 2014 de CNN que tiene una imagen muy curiosa
que no es comentada durante la entrevista. En la cuota 905 es detenida porque Bueno, esto era un reportaje que se le estaba haciendo a una estudiante durante las llamadas guarimbas, hablando de que eran marchas pacíficas y que se estaban siendo reprimidas. Bueno, en este momento lo que vemos es un estudiante opositor con un lanzamisiles. Esto tampoco obviamente tuvo difusión en los medios que tratan de imponer esa matriz de opinión. Y vamos a ver a otro archivo un poco más reciente, esto es del año pasado, sobre también una matriz de opinión que intentó instalar CNN y después tuvo que volver atrás. La vemos. Hago la pausa y quiero hacer también importante una declaración o una aclaración. Esta tarde, en el programa Encuentro, la producción puso al aire un texto equivocado que hablaba de conato de saqueos en la ciudad de Maracaibo, en el programa Encuentro, en esta cadena. CNN no tiene información de que este jueves se produjera ningún saqueo en establecimientos en Venezuela. Fue un error que tenemos que reconocer. Sí, lo fue. El error estuvo en el texto que apareció en pantalla mientras nuestra responsable y profesional compañera Osmari Hernández reportaba la situación de desabastecimiento en Maracay y Valencia. Eso sí, desabastecimiento en Maracay y Valencia, sí. CNN, por su compromiso con la integridad y la verdad, siempre, no tenemos ningún problema, reconoceremos los errores. Al igual que pedirá cuenta de los errores de los demás, como siempre lo hacemos. Bueno, en esta lógica y de pronto demostrar lo que hacía CNN, el ya desaparecido comandante Hugo Chávez también habló de la CNN, les llamó la atención y veamos en este archivo que les traigo en este espacio de Ojo con Lord, precisamente sobre cómo reprende a una de sus periodistas, a Patricia Janot, una emblemática periodista en Venezuela, y veamos qué es lo que sucede y cómo se repite esta historia. Que Chávez amenazó con sacar los tanques. ¿Tú lo viste, Patricia? Sí, ¿verdad? Lo dijo CNN. Lo dijiste tú, pero descontextualizando, que es uno de los problemas de ustedes. Yo lo que creo, yo creo que tú eres una buena periodista y creo que eres una mujer honesta, pero creo que muchas veces eres víctima de esa rapidez de ustedes allá, pues de hablarle al mundo las cosas, ¿no? Para decir algo tan grave como eso, yo diría, espérate un momentico, ya va. Oye, búsquenme por favor la declaración completa. Yo sé que tú lo dijiste porque yo te vi y me dio tristeza la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Es la manipulación, yo te voy a repetir y ojalá tú llegues allá a tu estudio y utilices esto y lo aclares al mundo. Te lo pido, te lo pido, te lo pido si te dejan. Si te dejan, si te dejan. Si te dejan, Patricia, si te dejan, Patricia, si te dejan, Patricia, porque tú no mandas en CNN. No mandas. Ajá. Yo lo que dije, Patricia, y entonces lo manipularon en el mundo, casi todos los medios de comunicación del mundo, empezando por los de aquí, es que en el caso de que la oposición ganara gobernaciones, y volviera a convertir o tratara de convertir estados X, Y o Z en bases para el golpismo, para la violencia, para la medialuna venezolana, como allá en Bolivia lo hicieron hace muy poco tiempo, pues yo tendría que sacar los tanques a la calle. Dilo así, Patricia, ya amigo. Te lo pido en honor a la verdad y a la moral. Pero yo jamás amenacé a nadie con sacar tanques si perdíamos.
Y ustedes deben saber que yo soy incapaz de hacer eso. Y lo que he hecho siempre, cada vez que hay un proceso electoral y ganan de distintos partidos de oposición, de esos centenares de partidos y grupos, una alcaldía por allá, por más pequeña que sea, por más grande que sea, una gobernación por allá, extenderles esta mano y esta otra y esta buena voluntad para pedirles que por favor se olviden de las locuras, que no se dejen manipular, que no se dejen empujar por los caminos de la locura, por los caminos de la desestabilización, para llenar al país de violencia. Entonces, eso fue lo que yo dije. Pero no amenacé a nadie de que si perdíamos o donde yo perdiera o perdiéramos, iba a sacar los tanques. Este archivo es del año 2008, mencionaba justamente un momento muy álgido de la política boliviana, que era la instalación de la media luna. La instalación de la media luna, los ataques a instalaciones públicas en Santa Cruz, los llamados a rebelión también desde medios del oriente del país, y esto es uno de los puntos más álgidos entre la tensa relación histórica entre la revolución bolivariana y la CNN. Sí, no, definitivamente, y aquí es bien claro el tema de la manipulación. Y bueno, algo que destacaba, definitivamente hay una matriz, un lenguaje, una columna vertebral que viene desde Atlanta, donde están los estudios de CNN, y obviamente desde ahí, como decía ya desaparecido el comandante, se manipula, se descontextualiza, se hace precisamente eso, descontextualizar y plantear una realidad de una manera muy distinta, muy diferente, y crea precisamente esa confusión en la gente que ve CNN. Y es a raíz de eso también, de lo que pasa este 2017, que en Venezuela se pide que CNN salga, pero siempre respetando las normas democráticas. El artículo 33 de los estatutos que pues se manejan en Venezuela plantea precisamente esta figura de aquellos medios de comunicación que manipulan la noticia y que son necesariamente llamarles la atención, porque no es la primera vez. 2008 hasta acá ha corrido mucha agua. No, y recordemos también el rol de los medios en el golpe del año 2002. No trajimos acá otras posiciones bastante controvertidas del CNN, como fue en las falsas armas de destrucción masiva que tenía Irak en el 2003. Tampoco hablamos de cuando en el 2009 se puso en marcha un golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. Todos los eufemismos que utilizó la cadena CNN para decir que no hubo golpe de Estado, que fue sacado por irregularidades. Un posicionamiento muy claro sobre ciertos temas vinculados a América Latina. Vamos a ver ahora un amigo de Lor que habló hoy para la CNN. A ver, lo vemos y lo escuchamos. Y hoy el régimen venezolano confirma y anuncia al mundo que se declara y proclama dictadura plena, absoluta y total, con este intento burdo de silenciar a CNN en español para intentar tapar las investigaciones sobre pasaportes entregados en Irak a gente con intenciones malignas. Definitivamente una persona que habla de dictadura cuando ha sido su vicepresidente del mayor dictador de Bolivia, el señor Banzer. Es increíble las declaraciones que maneja, y obviamente lo tenemos que decir. Repite lo que se le pone por delante, olvida la historia, olvida cómo son las cosas y olvida como le decíamos, contextualizar toda la noticia. Se queda con una partecita y sale con estas cosas. Es increíble. Bueno, te mostrábamos Maduro y otros líderes latinoamericanos, también otros comunicadores, hablaron sobre lo que es el periodismo de guerra, acusando en este caso a CNN y a otras cadenas hegemónicas de esta situación. Recordamos un archivo de Ojo con los Medios del año pasado, vinculado justamente a la República Argentina, y también cómo trató el Grupo Clarín a los 12 años de proceso kirchnerista. Tengo la obligación de hacer una pregunta sobre Clarín.
Yo tengo la obligación, no sé si tengo la obligación de responderla, Sí, pero claro, vamos. por supuesto. Martín Siva, que escribió el libro, que lo habrás leído, dice que por primera vez durante los años kirchneristas, Clarín cambió su forma de hacer política e hizo un periodismo de guerra. Y que más allá, en los periodos del 2014, más allá de cómo termine el kirchnerismo, iba a ser difícil que Clarín vuelva a tener la gravitación que tuvo en la sociedad argentina. Si es así, ¿cómo es el Clarín de posguerra o cómo es el Clarín post-kirchnerista, o cómo es tu lectura? A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es. Como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo hice ese. No le echo la culpa a nadie. Yo hice, eran las circunstancias, hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho en términos de qué posición tomás o de cierta cosa terminante. Fuimos, no solo el medio, sino un momento en que la guerra contra Clarín pasó a ser la guerra contra los periodistas. Ahí fue donde me parece que el gobierno de Kirchner, el kirchnerista, perdió con la guerra contra Clarín, porque los periodistas se involucraron personalmente. Algunos se fueron a medios kirchneristas y los que quedaron se pusieron espalda contra espalda. Te defendés y te defendés y te defendés y te defendés. Haciendo cosas que no hubieses hecho en otras circunstancias, puede ser. Si vos me decís, hoy tenemos que hacer el mismo periodismo que hicimos hasta el 10 de diciembre, no. ¿Estamos haciendo un periodismo distinto? No siempre. ¿Estamos haciendo buen periodismo? Todavía tenemos muchos tics del pasado reciente, me parece. Tenemos que volver a la lógica, para los que hacemos política, hace muchos años, que te puteen parejo, no de un solo lado. Si te putean parejo, estás trabajando bien. Este fue el sincericidio de Julio Blanc, uno de los editores jefes del diario Clarín en la Argentina, uno de los que ocupa la mesa chica y decide qué noticias se publican o no, admitiendo qué tipo de periodismo hicieron. Y la demostración de que del 10 de diciembre, desde que asumió Macri hasta ahora cambió, es que, por ejemplo, no informaron sobre la decisión que tomó Mauricio Macri de perdonar a su grupo económico, al de su padre, una deuda de 4.600 millones de dólares con el Estado. Bueno, así están las cosas en el mundo de hoy y en la batalla ideológica que es comunicacional entre la restauración conservadora y los procesos de cambio. Y otro detalle también dentro de la gestión, inicio nada más del señor Macri, la señal de Telesur es prohibida, la de RT también en Argentina, ni bien... No, después la RT fue... propuesta, pero de todas formas, en su momento, iniciada su gestión, eso es lo que hace. Y nadie lo tildó de dictador, ni de antidemocrático, ni que está en contra de la expresión de libertad de los medios de comunicación, lo tildaron de demócrata. Nicolás Maduro, el pueblo venezolano por su dignidad decide hacer esto y es el régimen, es la dictadura y bueno. Sí, yo creo particularmente que tienen que el periodismo tiene que tener una responsabilidad editorial, una responsabilidad sobre el uso de las fuentes, sobre la información que vierte, sobre los contenidos, y a su vez creo que tiene que haber, digamos, una pluralidad de voces. Demostramos lo que ha hecho la CNN en Venezuela, demostramos la respuesta del gobierno venezolano, que es la salida del aire. Yo particularmente creo que es una medida contraproducente porque hoy en tiempos de redes sociales, de que el acceso a las noticias no necesariamente es por la televisión, lo que genera es una victimización de CNN. Claro, pero... entonces, creo que lo que hay que dar, y es momento, es los procesos de cambio y transformación tienen que dar una batalla comunicacional en serio respecto a los medios hegemónicos. Y me parece que tiene que haber un ayornamiento, una modernización, un entendimiento de las nuevas tecnologías. Creo que hay que dar la batalla en otro lado, porque lo que logran con esto es que CNN termine generando adhesiones muy recalcitrantes, como lo ha mostrado
hoy CNN en todo momento, en su pantalla, y que pase esto, ¿no? Que sale Telesur y no se dice nada, y que sale CNN de Venezuela y es una explosión en América y en Europa respecto a eso. Entonces, me parece que hay que empezar a trabajar muy fuerte respecto a los medios. Hay una situación muy crítica de los medios de comunicación en países como Argentina, como Brasil, como México, y se necesita mucha imaginación y no entrar en el juego del otro. Claro, pero ahora lo decíamos, el tridente político, judicial y comunicacional. Obviamente que van a instalar este tipo de cosas para una obvia, como decía Nicolás Maduro, llenarle de cabecita de cosas también a esa gestión de Donald Trump. Y hay una intención en todo esto y obviamente, como usted dice, quizás ser imaginativos, pero la realidad también es esa, que no es de ahora, es desde siempre. Lo decíamos, 2008 y... Sí, antes, el golpe de Estado hubo un general golpista en ese golpe contra Hugo Chávez en el 2002 que abiertamente dijo, no necesitamos tirar un solo tiro. Lo hicimos todo con los medios de comunicación. Así que claramente eso... Bueno, pero Venezuela ha dicho, mi barrio se respeta. Por eso vamos a poner unos clips que hizo Ávila TV, justamente sobre distintos barrios de Venezuela y ese orgullo de ser venezolano y chavista. Nos vamos al primer corte con esto. Aquí miro, somos sicarios, le meto para acá, es demasiado rutinario. Es que rapeando yo no tengo adversario, este causé con combinación con el calvario.
Aquí en Ojo con los Medios, un programa fuerte, latinoamericanista y vinculado también al rol de los medios de comunicación, atacando los procesos de transformación. En este caso, el domingo va a haber elecciones presidenciales de asambleístas en Ecuador. También se va a elegir en referéndum si alguien que tiene paraísos fiscales, tiene cuentas offshore en paraísos opacos, puede ser autoridad en el Ecuador. Vamos a ver un primer informe sobre lo que se juega muy fuerte en este país que lleva 10 años de revolución ciudadana al mando del presidente Rafael Correa, y donde justamente medios de comunicación, expertos internacionales en guerra sucia están tratando de que se llegue a una segunda vuelta y que Ecuador se pase al bando de la Argentina y Brasil en la restauración conservadora. A ver este informe de Euronews. Los ecuatorianos votan este domingo para elegir nuevo presidente. Los dos principales candidatos en liza tienen programas opuestos. A la derecha, Guillermo Lasso, un banquero que promete empleo, y a la izquierda, Lenín Moreno, delfín del actual presidente Rafael Correa, que defiende una política continuista combinando gastos sociales con impuestos y deuda elevados. Según los sondeos, el ex vicepresidente aparece como favorito en esta primera vuelta. Por eso les digo, la misión continúa. La misión ahora son los discapacitados, sí, pero también los ancianos, las mujeres abandonadas, las empleadas de casa. La misión son los niños, son los jóvenes, es la libertad de los jóvenes, las mujeres maltratadas. El candidato de la derecha, Guillermo Lasso, exministro de Economía, quiere un recorte del gasto público de 4.700 millones de euros para favorecer las inversiones extranjeras, disminuir los impuestos y estimular el consumo. Vamos a eliminar y a derogar 14 impuestos en el Ecuador, porque el pueblo ecuatoriano está hasta la coronilla de tanto impuesto, de tanto abuso, y sobre todo del impuesto más maligno de todo, la corrupción correísta. En los 10 años de presidencia de Correa, el país se ha transformado, sobre todo a nivel de infraestructuras, un balance con pros y contras. Presidente de la República, el economista. Entre los indicadores socioeconómicos que su gestión ha favorecido están el nivel de pobreza, que se ha reducido en más de 10 puntos en una década, y el Producto Interior Bruto, que ha pasado de 48.000 millones a 94.000 millones de euros. Sin embargo, el índice de paro es del 5,2% y está en aumento, y aunque el PIB prácticamente se ha multiplicado por 2 en 10 años, el año pasado se redujo un 1,7%. El gasto público supera con creces los ingresos, engrosando el déficit y la deuda pública. En su defensa, Rafael Correa ha calificado de tormenta perfecta la combinación de varios factores externos que han degradado la economía de su país, que dejó el sucre por el dólar en el 2000. Ejemplo, el devastador terremoto del pasado abril, que causó daños por valor de 2.800 millones de euros. Además, a la brusca caída de los precios del crudo el año pasado se sumaron la devaluación de las monedas de dos países vecinos, Colombia y Perú, cuyos productos son, por consiguiente, más competitivos. Bien, para los analistas, el punto clave es este próximo 19 de febrero. Han venido desde mucho tiempo atrás hablando precisamente de lo que usted decía, si va a haber un cambio de mando, y lo que buscan es disminuir precisamente la imagen del vicepresidente Lenín Moreno, que está llevando una buena carrera electoral, si usted quiere, buena aceptación, pese a que Rafael Correa no se presenta en estas elecciones. Y creo que el mundo va a estar mirando a Ecuador, porque precisamente plantean que si Ecuador termina por pasarse a la derecha, todos los procesos revolucionarios que ha vivido América Latina también se van a revertir. Exacto. Bueno, vamos a aprovechar a disfrutar quizás una de las últimas entrevistas al presidente Rafael Correa como tal en ese cargo. La publicaron hace unos 10 días, Otra Vuelta de Tuerca, que es el programa de Pablo Iglesias, líder de Podemos. Vamos a ver este primer extracto que seleccionamos, que tiene que ver con cuáles fueron las 3 medidas claves, vitales, esenciales de la Revolución Ciudadana.
Hay 3 políticas económicas del gobierno en Ecuador que han dado que hablar en todo el mundo. Renegociación de la deuda, renegociación de los contratos petroleros y reforma fiscal. ¿Balance? Eso nos permitió liberar miles de millones de dólares para tener el coeficiente de inversión pública más alto de Latinoamérica en varios años y en general en el periodo de los más altos. Tal vez solo comparable con el de Bolivia, con Evo Morales, porque renegociamos con mucha rigurosidad técnica, pero también con mucha firmeza, una deuda que era inmoral y la pudimos recomprar a valor de mercado. Siempre se renegociaba a valor nominal. Nosotros la recompramos a valor de mercado. Eso bajó el servicio de la deuda como porcentaje del presupuesto del Estado del 20-23% al 5%. Liberó miles de millones de dólares. Luego los contratos petroleros que se negociaron en los 90, se llamaban contratos de participación, cuando el precio de barril estaba a $16 y nos daban $4, $5 por barril. Subió el precio a 60, $70 y nos seguían dando $4 o $5 por barril. Lo renegociamos a contratos de servicios. Nosotros pagamos una tarifa por barril extraído por parte de las empresas privadas y el resto es para nosotros. Nos permitió ganar miles de millones, sobre todo cuando el precio estaba en 80, $100. Y triplicamos la recaudación tributaria, y más que por reforma fiscal, por combatir la evasión, porque era el deporte nacional, sobre todo de las élites, no pagar impuestos. Entonces, del incremento, hay estudios técnicos, econométricos, del incremento en la recaudación, 92% es por mayor eficiencia, solo 8% es por nuevos impuestos. Bien, explicaba todo el proceso como buen economista que es Rafael Correa, a propósito también de los cambios que ha producido su gobierno en estos 10 años. Pero también hizo recuerdo un momento muy álgido, muy difícil que vivió Ecuador en un supuesto golpe de Estado policial donde, recordemos, el presidente estaba con la rodilla lastimada, termina semisecuestrado en un hospital. En algún momento, en algún documental, también decía que estaba ya dispuesto a dar la vida por la democracia en Ecuador. Pidió a uno de sus guardias, recuerdo, y me impresionó esa parte, una pistola para defenderse, porque así estaba y así lo recuerda Rafael Correa en esta entrevista. Una cosa fundamental que ha hecho la Revolución Ciudadana es cambiar las relaciones de poder. Siempre nos dominaron unas élites. La crisis de 1999 fue terriblemente mal manejada porque el gobierno estaba absolutamente entregado a la banca, era un gobierno de los banqueros. Ahora hemos manejado extremas dificultades económicas, pero en función del bien común, porque el poder está en las grandes mayorías. Entonces, por ejemplo, tú te refieres al 30 de septiembre del 2010, cuando aprovechando una insubordinación policial asusada por la prensa, por la oposición, con mala información, por una nueva ley, mintieron sobre la ley. El mejor síntoma de que cuando, para ratificarte en que tienes razón y los otros están equivocados, es cuando tienen que mentir para criticarte. Mintieron, engañaron, ¿ya? Hicieron sublevar a una parte, con mucha brutalidad, una parte de la fuerza policial, no pasaron de 1000, y son 40.000 policías, pero patearon ciudadanos, disparaban, hirieron a mucha gente, hay gente discapacitada en forma permanente y hubo 5 muertos en los enfrentamientos. Y yo fui retenido cuando fui a un cuartel policial sin saber la dimensión del problema, creyendo que era una simple mala información que aclarando las cosas se iba a solucionar, pero había todo un plan atrás para desestabilizar al gobierno, ¿no? La oposición llamó a las calles a los ciudadanos, salieron pero para defender al gobierno, se tomaron los canales públicos, se tomaron el aeropuerto, se tomaron la asamblea, se tomaron carreteros, etcétera, ¿no? Querían desestabilizar al gobierno y no lo lograron, pero a mí, al ir a ese canal, a ese cuartel policial, yo estaba recién operado, tenía 24 puntos en una rodilla, mi rodilla derecha, caminaba con bastón y con dificultad. Me lanzaron gases lacrimógenos, empujones, me desvanecí. Me llevaron a emergencia al hospital policial que está al lado de ese cuartel y después me subieron al 3er piso, donde esta gente varias veces trató de tumbar la puerta para liquidarnos. Y yo dije claramente, salgo de aquí como presidente o como cadáver, pero yo no cedo en absolutamente nada. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí está! Y el presidente Correa también se refirió a una de las batallas más fuertes que dio en estos 10 años de gobierno, que fue la democratización de la comunicación y esa puja muy fuerte con los medios concentrados. Vemos.
Limitar la capacidad de los poderes financieros de controlar los medios de comunicación. Tocar a los dueños del poder y a los dueños de los medios sale caro y es difícil. Bueno, eso fue uno de los golpes en la espina dorsal de la estructura de poder en Ecuador. En la nueva constitución aprobada en el 2008, proceso constituyente, por la experiencia que habíamos vivido, pusimos que el poder financiero, el sistema financiero no podía poseer medios de comunicación, porque eso fue uno de los detonantes de la crisis del 99. Todo se ocultó porque todo imperio económico y sobre todo financiero lo que hacía era descomprar sus medios de comunicación, pero todos. Los Isaías con Filambanco compraron TC, Gamavisión, el Banco del Pichincha compró con Diners Club, esto es un banquero Fidelegas, compró Teleamazonas. De 7 canales nacionales que teníamos, cuando yo llegué al poder, al menos 5 eran propiedad de la banca. Entonces, si tú querías poner una medida contra la banca, controlar tasas de interés, controlar servicios bancarios, cláusulas abusivas, tenías una campaña terrible en los medios de comunicación de que todo estaba mal, que eras un demagogo, etc. Entonces, en la nueva Constitución se prohibió a el sector financiero poseer medios de comunicación. Eso fue un golpe determinante, insisto, en la estructura de poder. Es interesante, es muy placentero escuchar a Rafael Correa porque es muy claro en sus explicaciones. Sí, no, definitivamente, y no es como los medios de comunicación durante esta etapa electoral han metido mucha guerra sucia, han intentado pues plantear una figura distinta de lo que ha sido todo este proceso que se ha vivido en Ecuador, un proceso que también lo compartimos y que, lo decía al principio de su entrevista, ha sido algo muy coincidente también con el gobierno de Bolivia, y hay que destacar esas relaciones que se tienen, las relaciones de pueblo a pueblo, que ha permitido precisamente hacer esto. Y entre las anécdotas que tenemos, ambos estábamos llevando el proceso de la reformulación de la Constitución política. Ecuador nos ganó. A pesar que nosotros empezamos sí, fue el primero. Fue el primero. Fue el primero, exactamente, en hacer una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Mañana, viernes, vamos a mostrarte justamente ante la inminencia de la elección en Ecuador, vamos a mostrar en Ojo con los Medios un especial. Vamos a mostrarte uno que es sobre el rol de la CIA en Ecuador, y el otro material será la entrevista completa que te mostramos, estos 3 extractos de el presidente Correa con Pablo Iglesias, porque consideramos que es muy importante también irnos con la voz del saliente presidente de Ecuador, que fue tan importante para el cambio político, social, económico y cultural en Ecuador, y también sus aportes para los procesos de transformación en América Latina. Y nos vamos a ir ahora con una notita de RT que lo que hace es hacer un análisis de los 10 años de Rafael Correa de Revolución Ciudadana en Ecuador. Flor, gracias por su presencia. Que le vaya bonito y muchas gracias por escucharnos y vernos. Hasta mañana. Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales de Ecuador en 2006 con más del 56% en segunda vuelta y se mantuvo en el Palacio de Carondelet 10 años promoviendo lo que se llamó la Revolución Ciudadana. Durante una década, Rafael Correa disfrutó de altos niveles de popularidad derivados de su personalidad carismática, la bonanza petrolera de los primeros 7 años de su gobierno, más las prioridades del modelo político económico, pusieron de relieve las necesidades sociales, bajando la pobreza a la mitad y subiendo el salario básico. Correa disfrutó durante estos 10 años de 7 triunfos electorales, 3 elecciones presidenciales y 4 consultas populares. Entre los aciertos más resonantes se encuentran la educación, la salud y la obra vial. Ecuador fue reconocido por la ONU y por UNICEF por su sistema educativo. Correa, incluso, afirmó que deja su legado con el 80% de estudiantes que acuden al sistema público, mientras que en el año 2007 solo era del 22%. La inversión en la infraestructura del área asciende a 1.132 millones de dólares, lo que permitió más escuelas y universidades con beneficios como la matriculación gratuita y la alimentación escolar.
El sistema de salud pública tuvo una inversión de 16.000 millones de dólares. Pasó de tener 9 médicos por cada 10.000 habitantes a tener 20. Se construyeron hospitales y centros de salud y ahora hay más cantidad de médicos. Si bien la oposición le critica a Correa el aumento del gasto en obras públicas, el avance en vialidad le permitió reconocimiento internacional. Ecuador pasó del puesto número 10 al primero en calidad de vías en Latinoamérica, según el ranking 2015 del Foro Económico Mundial. La deuda externa fue una de las primeras batallas que encaró el gobierno de Correa. En el año 2008, tras una auditoría, se declaró ilegítima e inconstitucional una parte anunciando la moratoria de 3.200 millones de dólares en bonos. Esto le colocó al inicio de su periodo gubernamental, 2007-2009, como un presidente que efectivamente se iba por el área social, se iba por utilizar los elementos de la economía global que de alguna manera salían hacia el exterior, que no se quedaban en el país, no solo a través de la renovación de la deuda, sino también hacia estos excedentes del petróleo que se quedaban las grandes transnacionales para una reinversión en el área social en el Ecuador. Los detractores de Correa argumentan que los aciertos fueron posibles gracias a las divisas que le otorgaba el alto precio del petróleo. Sin embargo, la economía se vio afectada con la baja del crudo en el año 2014 y potenciada con el terremoto en el año 2016, por lo que la economía comenzó a decrecer. Una de las batallas constantes fueron las críticas del mandatario a los medios de comunicación. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Incluso la oposición llamó ley mordaza a los cambios regulatorios establecidos en la Ley de Comunicaciones en el año 2013. Un capítulo de tensión en estos 10 años de Correa fue lo sucedido en septiembre de 2010, cuando unos 150 efectivos tomaron el principal regimiento y el aeropuerto de Quito en un intento fallido de lo que Correa definió como una conspiración de la oposición que buscaba su muerte. Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. ¡Mátenlo si tienen ganas! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen ganar! En vez de estar en la lucha libre, todo armamento escondido. Pero seguiremos con la política de justicia, de dignidad. El mandatario salió fortalecido de ese hecho y estuvo respaldado por los líderes latinoamericanos. Rafael Correa coincidió con una etapa de líderes progresistas como Fernando Lugo, Hugo Chávez, Evo Morales, Pepe Mujica y Néstor Kirchner, logrando acuerdos de cooperación, integración y solidaridad con los países de América Latina. Están promoviendo una intervención general, masiva y una agresión contra Venezuela. ¿Quién lo está promoviendo? CNN, que es un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias. Palabras de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a propósito de este tema de los medios de comunicación, CNN, y también el hecho de que personeros de la derecha en Venezuela hayan aparecido sacándose una foto con Donald Trump, promovidos por también republicanos allá, como el señor Rubio, cubano él, y bueno, ahí está doña Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Y bueno, vamos a ver qué es lo que decía también Diosdado Cabello a propósito de esto de CNN, que pide que esté fuera de su patria en BTV, Venezolana Televisión. Numeral CNN, fuera de mi patria. Numeral CNN, fuera de mi patria. Desde allá se piensa desestabilizar. Mañana viene el mundo entero para acá a meter las cámaras. Sacaron del aire a CNN. ¿Y por qué no dijeron nada cuando sacaron a Telesur de la Argentina? Hipócritas. Hipócritas. ¿Ah? Es que ellos son son colonialistas. Están aquí enfermitos.
para adelante, para allá. Eso no han visto ya, yo. Bueno, así Venezuela instala también en las redes sociales lo que considera esta batalla mediática. Lo que vamos a hacer en este primer bloque en Ojo con los Medios es analizar un poco ciertos momentos de la CNN contra Venezuela, particularmente y desde ya, desde que un proceso de cambio, un proceso de transformación, la revolución bolivariana llegó al poder. Vamos a ver esta pequeña pastilla al respecto. CNN, las 24 horas del día, su programación es programación de guerra. CNN lidera la promoción de una matriz de opinión sobre una Venezuela violenta y dictatorial. Lo que sucede en mi país es terrible, las muertes indescriptibles. El fenómeno castrista que el difunto presidente Chávez llevó a Venezuela, las tiendas están vacías. Por represión de la tiranía, las calles inundadas de sangre. Cynthia Hudson es directora general de CNN en español. Proviene del periodismo anticastrista de la Florida y dirigió durante años la señal Mega TV de Miami, famosa por su propaganda sucia contra Cuba y el gobierno bolivariano de Venezuela. Venezuela is on a fast track to ruin. It could be as wealthy as Saudi Arabia or Qatar. Instead, it is beginning to look more and more like North Korea. Si no rectifican, fuera de Venezuela, CNN. Fuera de Venezuela, CNN. Fuera. Dos datos contundentes de esta capacidad que tienen algunos medios de comunicación de instalar supuestas verdades es, por ejemplo, cuando Nicolás Maduro le gana a Enrique Capriles desde los medios y desde la propia oposición en Venezuela, quieren instalar de que hubo un fraude. Lor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Empezamos con Dame pa' matarla, teleficción, porque bueno, el tema de los medios está en un punto álgido, tanto en Venezuela como en Ecuador, y en esto nos vamos a ocupar en esta edición de Ojo con los Medios. Así es, y bueno, empezábamos con teleficción porque precisamente reflejaba un poco de lo que vamos a hablar esta noche y pues a lo que nos compete directamente. Directamente. Así, sin anestesia. Sí, y bueno, vamos a arrancar con Nicolás Maduro, luego de la decisión que tomó Conatel, la empresa de telecomunicaciones de Venezuela, de quitar del aire a CNN en español, iniciándole un trámite administrativo por difamaciones e injurias. Y vamos a ver cómo se refería el presidente constitucional de Venezuela a diferentes situaciones que se está viviendo en ese país con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. No queremos problemas con el señor Donald Trump. No. Él debe saber, el presidente Donald Trump, que la Venezuela bolivariana revolucionaria, los hijos de Bolívar y de Chávez, y yo como presidente de la República, no quiero problemas con su administración. Lo están acorralando y lo están empujando, y lo quieren traer al terreno de la confrontación total. Los primeros, los bandidos de aquí, de la ultraderecha, que se van a Washington a calentar los oídos del imperialismo para que se venga este nuevo gobierno y cometa el mismo error que cometió George Bush 8 años. Y no quieren reconocer las elecciones y Enrique Capriles manda a la gente a las calles. Se produjeron 11 muertes vinculadas al sector del chavismo, y eso fue silenciado en los medios. Luego, en febrero de 2014, se producen las llamadas guarimbas, que son también cortes de carreteras, cortes de calles, intentos de tratar de paralizar la economía. Eso se dio sobre todo en Caracas y también en la zona de Táchira. Mueren 43 personas y lo que instalan los medios de comunicación, como te mostraba acá la CNN, es un estado de situación en lo cual el gobierno asesinó a esos 43 personas. Lo cierto es que cuando uno va a las investigaciones sobre la afiliación de esas personas, se encuentra que 22 eran militantes de base chavista asesinados con métodos paramilitares. Había 8 miembros de las fuerzas de seguridad asesinados también,
7 sí que eran militantes de la oposición y otros que no tenían una afiliación política por lo menos conocida. Entonces esa matriz de opinión instala situaciones que generan a la opinión pública internacional a pensar que lo que hay en Venezuela es un caos incontrolable, un gobierno autárquico y el cercenamiento de derechos civiles. Muy fuerte la campaña mediática que Nicolás Maduro lo llamó guerra mediática. Claro, y además la utilización de los personajes de la derecha que opinan mal contra el gobierno de Chávez, no manejan la contraparte, parte y contraparte, que es lo que... Barack Hussein Obama, 8 años. Señor presidente Donald Trump, abra los ojos, abra los oídos, no se deje llevar al terreno errático de equivocaciones y derrotas y repetir los mismos errores de George Bush, del clan Bush y del clan Clinton-Obama. Es un clan Clinton-Obama. Venezuela quiere relaciones de respeto en términos de igualdad con la nueva administración, pero parece que ya lo están empujando y empujando y empujando y va a caer en el mismo hoyo que cayó el clan Bush y el clan Clinton-Obama. Si nos agreden, callados no nos vamos a quedar. Venezuela va a roncar y va a roncar duro, y los pueblos de América Latina y el Caribe nos van a acompañar como nunca antes en la historia. Lo veo en el horizonte, lo veo claro. El imperialismo ha llegado al nivel de mayor desprestigio jamás visto. Ahí está el Departamento de Estado conspirando contra nosotros, Delcy. Los funcionarillos del Departamento de Estado, frustrados, porque han fracasado una y otra vez. Y el Departamento de Estado y todos esos organismos, con la CNN como aliado, presidente Donald Trump, CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela.